Buenas tardes a todos los que nos ven. Seguimos hoy estudiando y analizando el Sermón de la Montaña. Estamos para comenzar el capítulo 6, por lo que leeremos los versículos 1 al 4. Así, si quieres leerlo tú, por favor, Arantxa. Cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres a fin de ser observados por ellos. De otra manera no tendrán galardón ante su Padre, que está en los cielos. Por eso, cuando andes haciendo dádivas de misericordia, no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los glorifiquen. Les digo en verdad, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Mas tú, cuando hagas dádivas de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tus dádivas de misericordia sean en secreto. Entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. Muy bien, gracias, Arantxa. Aquí la primera idea que pone Jesucristo es un problema muy común entre los seres humanos, y es practicar la justicia o hacer el bien delante de otros, delante de los hombres, aparentar que uno tiene un buen corazón, que es una persona tan dadivosa, que es tan recto, que es tan justo, pero en realidad por dentro no lo es tanto. Es la primera advertencia que nos pone Jesucristo. ¿Qué comentarías tú de esto, Arantxa? Pues Jesucristo aquí estaba hablando de esa apariencia que muchas veces tanto nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Muchas personas o personas que están a nuestro alrededor han practicado, ¿no? El fingir ser tal vez más santos, más justos, más buenos de lo que realmente son. Y aquí Jesucristo nos está advirtiendo de eso, de evitar tener este comportamiento. Porque al final realmente lo que hagas por Dios, o sea, ya sean obras de caridad o practicar la justicia o cualquier tema relacionado con él te lo va él lo ve y realmente estás sabiendo con qué intención y con qué corazón lo estás haciendo. Ahí también vas a ver si lo estás haciendo por guardar las apariencias o porque realmente quieres darle eso de todo corazón. Muy bien. De hecho, esto me recuerda el primer gran problema que hubo en la congregación cristiana tras el Pentecostés, y es que muchos los hermanos se pusieron a vender propiedades para compartir con los más pobres, y tenemos el caso de Ananías y Zafira, que quisieron practicar su justicia delante de los hombres y, siendo suyo, vendieron un terreno, un campo, una propiedad, y acordaron el matrimonio, presentarse ante los apóstoles diciendo que lo habían vendido por tanto, pero quedarse para ellos una cantidad, lo cual era absolutamente legítimo el poder quedársela, pero el pecado fue el de querer aparentar ser mejores de lo que eran, querer tener gloria de los demás diciendo, mira qué buenos hermanos, qué generosos, que han vendido un campo y no lo han traído todo para los pobres. Entonces, eso en la congregación del primer siglo es el primer ejemplo que tenemos que pone de manifiesto este consejo que nos da aquí Jesucristo, que más que consejo es consejo, pero es advertencia, porque el practicar nuestra justicia delante de los hombres, ante los ojos de Dios, no va a servir para nada, porque como tú has dicho, Él lee nuestro corazón. Él sabe de verdad nuestro corazón. Por tanto, si tenemos un corazón en el que hay algún defecto, tenemos que ser humildes, reconocerlo y trabajar para vencerlo y mejorar, porque todos somos hijos de Adán, todos somos imperfectos y nos movemos en una sociedad en la que hemos aprendido los parámetros de comportamiento, de conducta, de habla, que naturalmente no cuadra para nada con lo que los cristianos debemos hacer, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender, recibir este consejo y ponerlo en práctica. Aquí pone Jesucristo un ejemplo. Cuando andes haciendo limosnas, ¿no? No hacerlo de cara a la galería, que se dice hoy, sino hacerlo de otra manera. Primera idea, podríamos poner un título
cuidémonos mucho de practicar nuestra justicia delante de los hombres. Y ahora, los versículos del 5 al 8, también podríamos decir lo mismo, cuidémonos mucho de aparentar ser muy religiosos o muy creyentes delante de los hombres. Y leo del 5 al 8, donde Jesucristo dice también, cuando oren, no deben ser como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Mas al orar no diga las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. Pues bien, no se hagan semejantes a ellos, porque Dios, su Padre, sabe qué cosas necesitan ustedes hasta antes que se las pidan. ¿Qué podrías comentar de esto, Arantxa? Bueno, aquí Jesucristo nos vuelve a advertir, ¿no? De realmente el guardar una apariencia de, como has dicho tú, ser una persona religiosa, santa, ¿no? Y todo al final, ¿para qué? Para que te alaben como tal, pero en realidad eso no vale de nada ante Dios. O sea, si es una oración que simplemente contiene palabrería y no le estás abriendo tu corazón a Dios, estás expresando tus sentimientos, lo que piensas, tus preocupaciones, en realidad ni vas a agradarle más a Dios, ni Dios te va a bendecir por ello, sino que realmente la manera más adecuada de orar, tal y como nos dice aquí Jesucristo, es que sepamos de primera mano que Dios, antes de que se lo pidamos, ya sabe lo que necesitamos y ya sabe cómo nos sentimos, y simplemente dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros y que exprese aquello que muchas veces por las circunstancias que estamos pasando no lo podemos expresar. Y, y que hablemos de corazón con Dios, como es. Dios es real, es un Dios vivo, es nuestro Padre, y hablemos con sinceridad. Muy bien. Me recuerda el texto de 2 a Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde señalando a las personas cómo serían, dice, entre otras cosas, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Así, apariencia de religiosidad, pero no es un corazón religioso en verdad. Por eso no queremos presentarnos ante las personas como estos religiosos hipócritas que van siempre con las manos juntas, con su manera de mirar, su cara parece que están iluminados por el Espíritu Santo, parece que nunca han roto un plato, que su comportamiento siempre aparentemente es tan cristiano, con palabras tan bonitas, siempre con Dios en su boca. Oh, si Dios quiere, pues bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Siempre tienen a Dios en su boca, aparentan ser muy religiosos, pero luego en realidad en, en la oscuridad no lo son. Practican cosas que son detestables. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Delante de las personas siempre daban la apariencia de ser muy, muy devotos, pero luego Jesucristo señaló muchas veces las cosas inicuas que hacían, hasta el grado que los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy lindos, pero dentro solo tenían huesos, inmundicia y muerte. Eso es algo que no va a servir para nada, lo mismo que lo de practicar la justicia para los hombres, lo de dar una apariencia de religiosidad, no va a servir para nada. ¿Qué buscamos? Que nos glorifiquen los hombres. Ya nos han glorificado, pero delante de Dios, ¿cómo estaremos? Seremos un fracaso, seremos unos hipócritas, unos mentirosos.
habremos fracasado. Y luego, con respecto a orar, pues también nos menciona que nuestro Padre, como ya has dicho tú, sabe las cosas que necesitamos, no tenemos que hacer oraciones repetitivas, como yo recuerdo durante muchos años asistiendo a una confesión religiosa, prácticamente todas las oraciones eran una copia de otra y decían lo mismo, ¿no? Eso también es repetición. No ponían el corazón en la oración, así como si leemos algunos capítulos del Evangelio de Juan, que especialmente se muestra cómo oraba Jesucristo, vemos que la oración es una conversación directa, como viendo, estando presente delante, como si tuvieses delante a Dios y ahora le estás hablando, ¿no? Por eso era muy prudente y apropiado que Jesucristo pues nos pusiese un modelo que no solamente es una oración para copiar, sino que en realidad es una oración para entender, para practicar, para vivir de acuerdo con ella. Y así es apropiado que la leamos a continuación. Leemos del versículo 9 al 13, si deseas de hacerlo tú, Arantxa, por favor. Ustedes pues tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo. Pues yo de esta oración voy a desmenuzar parte por parte, porque es una oración importantísima, no orarla, sino entenderla. Por ejemplo, primero, solo un detalle, notamos que en esta como en otras, Jesucristo jamás menciona el nombre de Dios, lo llama Padre. Esto está en armonía con lo que suele ocurrir en la vida real. Yo no recuerdo haber llamado a mi padre nunca Francisco. Y también los cristianos, aunque sabemos, podamos conocer el nombre de Dios, aunque ahora haya diferencias en cuanto a entendimiento de pronunciación, lo cual no es importante, a mi juicio, pero le llamamos Padre porque, como dice el Evangelio de Juan, a todos cuantos lo recibieron se les concedió ser llamados hijos de Dios. Y esto es de capital importancia. Esto es importantísimo para los cristianos. Tenemos un Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí me quedo. O sea, tenemos un Padre en los cielos, está por encima de todo, es superior a todo. Y Él es nuestro Padre, confiamos en Él y creemos en Él. Entonces, el que Dios sea nuestro Padre, debemos no solo pronunciarlo, sino entenderlo. El que Dios sea nuestro Padre y saber que somos hijos de la persona más poderosa del universo, nada tiene que ver con un magnate del petróleo ni con el presidente de una nación poderosa. No, 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 no. Es más alto. O sea, Dios es más alto. Así que el tener un Padre así nos debe llenar de alegría porque siempre podemos acudir a Él y siempre nos está vigilando. Así, tenemos un Padre en el cielo. Vale la pena que cada uno de los cristianos meditemos en eso, ¿eh? Luego, santificado sea tu nombre. ¿Por qué la santificación del nombre de Dios? Es imprescindible. Mira, la santificación del nombre de Dios no es por ego u orgullo de Dios o porque Él quiera, mira, yo merezco ser santificado y glorificado y toda la gloria venga para mí. No, es que la santificación del nombre de Dios solo nos va a redundar en beneficio a nosotros. Santificado sea tu nombre, que va a ser santificado, va a empezar a serlo mediante la venida del reino de Dios. Sí, santificado sea tu nombre, solo nos beneficia a nosotros. Es un acto de amor. Tan pronto como el nombre de Dios se santifique de manera completa en el universo, eso va a significar que va a haber paz, va a haber justicia, va a haber hermandad, va a haber frutos de amor. Por eso
es tan importante para nosotros que el nombre de Dios sea santificado y que nosotros, en la medida de nuestra capacidad y nuestra posibilidad, en este momento santifiquemos el nombre de Dios ante las personas. La venida del reino de Dios y el que se haga su voluntad, como en el cielo también sobre la tierra, es más de lo mismo. Vemos que la primera parte de la estructura de la oración modelo tiene que ver con darnos ánimo, acercarnos a la realidad de que tenemos un Padre en el cielo y que cuando se santifique el reino, el nombre de Dios mediante la venida del reino y el que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, eso va a ser algo de gran felicidad. Así esa es la parte espiritual, por así decirlo, de la oración del Padre Nuestro. Luego, danos hoy nuestro pan para este día. Nos muestra que es apropiado pedir a Dios por las cosas que necesitamos, pero notemos que dice para este día. No dice, Señor, dame el pan para los próximos 3 años. Pero estamos instalados o vivimos en una sociedad donde las personas procuran garantizarse el pan para 3 años, para 10, para 18. De ahí que ese deseo de tener el pan, no solo de hoy, sino de mañana y de todos los años venideros, nos convierte en personas, nos puede convertir en avariciosos, que luchemos, que nos esforcemos por conseguir cierta seguridad económica. En cambio, Jesucristo dice, para este día. O sea, danos nuestro pan para este día. Así, también si hoy tenemos para comer y cubrirnos, si hoy tenemos nuestras necesidades cubiertas, no tenemos por qué inquietarnos el día de mañana, porque muchas de las depresiones que padece la humanidad vienen como consecuencia de imágenes que aparecen en nuestra mente que nos muestran que quizás mañana nos va a pasar esto, lo otro, lo de más allá. Si Jesucristo, al mismo tiempo que nos muestra y nos dice que podemos pedir por el pan, específica de este día. Y ahora entra en el aspecto de las relaciones humanas. El aspecto de las relaciones humanas entre hermanos y entre todas las personas es importante. Perdónanos, confesamos nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, pero notamos como nosotros también hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros o a nuestros deudores. O sea, no podemos ser perdonados por Dios si no perdonamos a nuestro hermano. Si tenemos odio, rencor, ojeriza contra un vecino, un compañero de trabajo, un hermano, no podemos pedir perdón si nosotros no perdonamos. Además, eso tiene un efecto demostradamente psicológico. La persona que vive sin rencores y que ha perdonado a todos los que le hacen daño es una persona mucho más sana espiritualmente. Y finalmente, aquí cuando dice no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo, según como se lea y se entienda, va en contradicción con lo que dice Santiago de que Dios no prueba a nadie con cosas inicuas, al mismo tiempo que él no puede ser probado. Así, el no nos metas en tentación, más bien tendría la idea de defiéndenos, protégenos, no permitas, oh Dios, que la tentación nos llegue, ayúdanos, protégenos de la tentación. Esa es una idea que cuadraría mucho mejor porque sería una cosa altamente nociva y completamente anticristiana y en contra de la voluntad de Dios que Dios nos metiese en tentación. En muchas ocasiones la Biblia habla de cosas que ocurren como es con permiso de Dios, como si Dios las hiciera. Pero claro, porque como Él es todopoderoso podría evitarlas, pero las permite porque tiene sus razones. Pero los que conocemos suficientemente a Dios sabemos que Dios jamás nos mete en tentación.
no nos mete nunca en tentación. Las tentaciones vienen como consecuencia del lugar donde vivimos, de nuestra propia pecaminosidad, de nuestros deseos malignos, etcétera, etcétera, etcétera. Y situaciones que se presentan en la vida, ¿eh? Muy bien, sino líbranos, eso sí, ahí sí lo necesitamos, líbranos de lo malo, líbranos de Satanás, ayúdanos a vencer todas las cosas que se presentan en nuestra vida que nos pueden hacer tropezar y comportarnos de manera que no sea apropiada. Es estupenda esta oración y hay muchas más cosas que decir, pero no quiero extenderme. Por eso, ahora ya vamos a terminar hoy leyendo los versículos 14 y 15 que añaden un poco a esta última idea que yo mencionaba. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Mientras que si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará su Padre las ofensas de ustedes. ¿Qué podrías decir de esto, Arantxa? Bueno, aquí Jesucristo nos está explicando el por qué perdonar, ¿verdad? O sea, hemos sido perdonados por Dios, ahora podemos acercarnos a Dios libremente gracias al sacrificio y al perdón de los pecados que supuso la muerte de Jesucristo. Y está hablando de por qué deberíamos darle tanta importancia a realmente perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y es que hemos sido perdonados por Dios, que es amor, y como bien sabemos debemos ser imitadores de Dios y seguir los pasos de Jesucristo, ¿no? Y yo creo que, como has dicho tú antes, realmente eso nos aporta beneficio a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual principalmente. Y, y yo creo que es la meta que debemos tener constantemente. O sea, es que nos vamos a topar muchas veces con personas que nos hagan daño, ya sean más queridas o menos queridas por nosotros, pero nos van a hacer daño, nos van a ofender. Y realmente el practicar esto, el perdón, el sincero perdón, nos va a acercar más todavía a ser como Jesucristo. Muy bien. Así es condición sine qua non, que se dice, condición imprescindible, que perdonemos si aspiramos a recibir el perdón de Dios. Y Jesucristo conoce cómo funciona esto mejor que nadie. Conoce cuáles son las leyes de Dios, cuál es el corazón de Dios. Es la persona que mejor conoce a Dios. Por tanto, si Él dice que si no perdonamos nuestras ofensas, Dios no va a perdonar las nuestras, eso es algo para tener en cuenta. Tristemente, a veces vemos experiencias de personas que son pretendidamente religiosos y en cambio tienen rencor contra sus propios hermanos, contra sus propios padres o contra sus propios hijos y a lo mejor se tiran grandes temporadas sin hablarse, no solucionan prontamente sus asuntos. Es que me hizo esto, es que me hizo aquello y no puedo perdonar. Esas palabras se pueden entender en personas que nunca han leído la Biblia, que no dicen ser cristianas, pero esas palabras no se pueden entender entre cristianos porque por grande que sea la ofensa que algún hermano, amigo, familiar nos haya hecho, siempre es una ofensa menor que la que Dios nos ha perdonado, la que Dios perdona a la humanidad. Y siempre aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amado para nosotros, que en la cruz dijo de aquellos que lo estaban matando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, ese es el ejemplo a seguir. Jesucristo, muriendo, no vitupera ni dice me vengaré de aquellos que lo estaban matando. A nosotros aún no nos ha matado nadie, pero pudiera ser el caso de que algún día nos veamos enfrentados a que alguien nos mate. ¿Perdonaremos a esa persona antes de morir? Si podemos perdonar a alguien antes de morir para imitar a Jesucristo, ¿no perdonaremos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre,
a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. El camino del cristianismo es el camino del perdón. Sin perdón no puede haber felicidad y no hay perdón de Dios. Pues muy bien, Arantxa, ha sido estupendo considerar estos poquitos versículos del Sermón de la Montaña. Otro rato vamos a continuar con otros magníficos consejos de nuestro Señor Jesucristo cuando la próxima vez comencemos a leer a partir del versículo 16. Gracias, Arantxa.